Vamos a crear nuestro primer proyecto Blazor. Para ello vamos a hacer uso de las plantillas que tenemos disponibles al haber instalado Visual Studio con la carga de trabajo de ASP.NET Web. Para crear nuestro proyecto podemos hacer de dos formas. La primera sería utilizando la interfaz gráfica de Visual Studio y la segunda podría ser utilizando la interfaz de línea de comandos .NET. .NET es una herramienta que nos permite desde la consola crear proyectos, compilarlos, hacer tests, crear soluciones, añadir proyectos, un montón de cosas. Como a mí me gusta la consola, porque suele ser bastante accesible debido a que se basa en texto, vamos a empezar creando nuestro proyecto utilizando la herramienta de consola .NET. Aquí estamos en proyectos, estamos en C, proyectos, vamos aquí a crear una carpeta para nuestro primer proyecto, MD First Blazor Project. Estamos aquí y ahora vamos a crear el proyecto utilizando .NET. .NET New, ahora el nombre de la plantilla, en este caso la plantilla se llama Blazor WAS, que es el acrónimo que utiliza para WebAssembly. Y aquí con el flag "-n vamos a decirle cómo se tiene que llamar nuestro proyecto First Blazor Project. Fíjense qué rápido hace. Listo, ya lo tienen. Ahora vamos a crear una solución para que contenga nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez con .NET New, pero en este caso le decimos que es SLN, que es la plantilla de solución. ¿Y qué nombre le ponemos? Pues First Blazor Project. Ya está creada, pero ahora la solución está vacía. ¿Cómo añadimos el proyecto? .NET SLN, que es el subcomando para manejar soluciones, add, y aquí le damos la ruta del csproj, que en este caso es firstblazorproject.csproj. No hace falta decirle dónde está la solución porque la herramienta automáticamente busca la solución dentro del directorio actual. Bien, pues ahora que ya tenemos la solución creada, vamos a abrirla desde Visual Studio para que vean que el proyecto está creado perfectamente. Abrimos la solución First Blazor Project y aquí lo tenemos. Fíjense que tenemos la solución y dentro del proyecto con toda su estructura. Podríamos compilarlo con control más mayúscula más B. Como ven, yo utilizo muchísimo las teclas rápidas. Ya se ha compilado sin ningún tipo de error. Ahora vamos a cerrar Visual Studio y vamos a hacer el mismo proyecto pero utilizando su interfaz gráfica. Vamos a la carpeta de los proyectos y borramos la carpeta First Blazor Project. Le decimos que sí. Ya lo tenemos borrado. Ahora vamos a Visual Studio y vamos a crear nuestro proyecto utilizando la misma plantilla que antes, pero desde la interfaz gráfica. Le decimos proyecto nuevo. Le decimos que el tipo va a ser Blazor WebAssembly. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar? Pues igual que el otro. Como hemos borrado la carpeta, no importa. First Blazor Project. Location está bien. El nombre de la solución también. Y pulsamos en crear. Ahora, aquí tenemos que decirle qué plataforma queremos. En este caso, .NET 7. Que está bien puesta. Más adelante veremos la diferencia entre Blazor Server y Blazor WebAssembly. Esto lo dejamos tal cual, esta casilla la dejamos desmarcada porque queremos que nuestro proyecto sea totalmente estático. También veremos más adelante la diferencia entre hacerlo con ASP.NET Hosted o no, y tampoco queremos una Progress Application, por lo cual también la dejamos desmarcada. Pulsamos en Create y como ven tenemos exactamente el mismo proyecto que anteriormente creamos utilizando la plantilla pero desde la línea de comandos.